Le damos gracias también a Dios por sus vidas, mis hermanos, porque Él ha sido fiel y bueno con todos nosotros. Les damos la bienvenida a las personas que están por primera vez, que nos visitan. Sean muy bienvenidos a IBDS. El hermano Luis, uno de los plantadores, que les saluda. Sean bienvenidos a esta pequeña iglesia. Bienvenidos a todos mis hermanos. Como ustedes saben, seguimos estudiando el Evangelio de Mateo y nos hemos quedado en el capítulo 18, la última vez, ¿lo recuerdan? Por motivos de salud, como ustedes saben, no pude estar hace un par de domingos, pues sí no pude seguir con el estudio de Mateo y pues decidimos un tema libre, que el hermano me ayudó en ese sentido, ¿verdad? Pero hoy vamos a continuar, hermanos, vamos a continuar con este estudio muy interesante del Evangelio de Mateo. Así que quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. A los que usan Biblia en el teléfono, no es prohibido. Lo único que les pedimos es que puedan apagar sus datos móviles para que no haya interferencias con llamadas o mensajes y que no puedan estar distraídos en Instagram, WhatsApp, Facebook y todas las aplicaciones que existen hoy día. El culto es para escuchar la palabra de Dios. El Señor se ocupa de nuestras necesidades y si confiamos en Él, Él es fiel y justo para socorrernos, mis hermanos. Pongamos la confianza en el Señor, amén. Entonces eso vamos a hacer. Les pido por favor que puedan poner sus teléfonos en modo avión. Hagan de cuenta que nos vamos en un viaje y que no hay conexión por ahí arriba, porque estamos en los cielos en la presencia del Señor, amén. Entonces, mis hermanos, el tema de hoy día es un tema bastante bueno, un tema muy interesante y creo que es un tema que nos compete a todos nosotros como seres humanos. Creo que todos hemos pasado por momentos difíciles, por momentos de tensión, tal vez con nuestro prójimo, con nuestros hermanos incluso, con nuestra familia incluso. Siempre hemos tenido estos momentos. Y la verdad que el tema de perdonar muchas veces en nuestra carnalidad nos cuesta, ¿verdad? Cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien nos ha hecho daño, nos ha dañado en alguna manera, ese tema es muy complicado de manejarlo, ¿verdad? Pero quiera Dios que a través de esta enseñanza nos ayude y nos aliente, mis hermanos, a mirar las cosas desde otra perspectiva y que el Señor nos pueda ayudar y a tener un corazón como el de Cristo, como cantábamos hace un momento, que el Señor nos dé la mente que hubo en Cristo, esa mente de perdonar, de misericordia. Y por eso el día de hoy vamos a mirar este tema y yo lo he puesto como título: debemos perdonar así como fuimos perdonados. Todos nosotros, los que somos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, sabemos que el Señor nos perdonó nuestros pecados por medio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y lo hizo por pura gracia y por pura misericordia y estamos libres de la condenación y libres de esa deuda. Entonces, del mismo modo que el Señor nos perdonó, así mismo que nosotros podamos perdonar de todo corazón a los que nos ofenden. Es de eso lo que vamos a mirar en esta hora. Entonces, Mateo 18, a partir del versículo 21, les invito para que puedan leer conmigo y luego estaremos orando por la enseñanza. Dice así la palabra de Dios: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
Mas éste no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre nuestro, Señor bendito, ya te hemos adorado, te hemos bendecido, Señor. Hemos exaltado tu santo nombre a través de los cánticos. Y en este momento queremos presentarnos una vez más delante de ti, Señor, para que tú bendigas tu palabra, para que tú bendigas tu siervo, para que tu palabra sea, bendito Dios, fuente de vida, sea palabra de exhortación, de ánimo, de aliento, sea palabra de corrección para nosotros, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, que a nosotros que tú nos has salvado, nos has perdonado, Señor, nos ayudes a perdonar igualmente, Señor amado. Y te ruego que si hay aquí alguna persona, bendito Dios, que aún no te conoce y que alguien le ha hecho algún daño y le es imposible perdonar en su corazón, que en este día tú, Señor, te manifiestes en su vida y que esta persona pueda recibir el perdón que viene de tu mano, para que entonces tú le capacites y le ayudes a perdonar también sus ofensas a aquellas personas que le han dañado, Señor. Porque solamente en Cristo lo podemos lograr. Por eso te rogamos, Señor, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo y que tu nombre sea exaltado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estoy un poquito seco la garganta porque sale el olor del barniz. Estamos estrenando púlpito, le damos gracias a Dios por eso. Está barnizadito, pero está el olor fuerte y me seca bastante la boca, pero vamos ahí. Bien, hermanos, ¿saben? Algo que distingue al cristianismo verdadero de cualquier otra religión, de cualquier otro profesante de fe, no es que tú vengas a la iglesia todos los domingos con tu Biblia debajo del brazo, no es que tú te conozcas varios pasajes de la Biblia de memoria, y tampoco es ocupar una posición o un cargo en la iglesia. Eso no nos distingue a nosotros como cristianos. Lo que nos distingue a nosotros como cristianos de cualquier otra religión, de cualquier otra persona que profese fe, o más bien dicho, lo que distingue al verdadero cristiano de otro profesante de fe, es la capacidad y la esencia de perdonar. Es la capacidad y la esencia de perdonar. Es decir, tratar a las demás personas con la misma gracia con la que nosotros fuimos tratados. Esa es la esencia del cristianismo. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermanos, del perdón, debemos de poner a alguien como ejemplo, ¿verdad? ¿Y quién fue nuestro mayor ejemplo y quién es nuestro mayor ejemplo? Jesucristo mismo, ¿verdad? Él debe estar en nuestra mente siempre. Como Él, siendo el Rey de Reyes, el Rey del universo, que vino a esta tierra solamente para hacer el bien, vino para sanar enfermos, para libertar endemoniados, para librarnos de la esclavitud del pecado. Y cuando Él vino, los ángeles anunciaron paz y buenas nuevas a los hombres en esta tierra. ¿Qué es lo que hizo el hombre con Él? Lo mató. Lo crucificó en la cruz. Blasfemaron contra su nombre. Lo trataron de endemoniado. Aún su propia familia estuvo en oposición y le decían que estaba loco de lo que estaba haciendo. ¿Verdad? Todo esto le dijeron a Jesús. Y aunque la Biblia, hermanos, nos dice que Jesús en la cruz podía haber rogado al Padre que enviase 12 legiones de ángeles en ese momento para defenderle, Él no lo hizo. Esto está en Mateo 26:53. Yo no sé si ustedes saben cuánto es una legión. Una legión en soldados romanos son como 80,000 soldados. ¿Se imaginan ustedes 12,000 legiones de ángeles? Que el Señor podía haber rogado al Padre, acabar con todos y se hubiera terminado todo allí. Pero aún así Jesús no lo hizo. Él podría haber hecho esto, pero no lo hizo, porque si Él hubiera hecho, ninguno de nosotros estuviéramos aquí.
estuviéramos directamente condenados al infierno, sin ninguna oportunidad de salvación. Pero el Señor tuvo que soportarlo para perdonar nuestros pecados. Y algo que transformó este mundo, algo que transformó la sociedad y el pensamiento de todas las personas en aquel entonces y hasta el día de hoy, fue las palabras que Jesús profesó con su boca estando en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después de haberle hecho y haberle dicho todo lo que le hicieron, el Señor oró al Padre y en lugar de decirle, manda 12 legiones de ángeles que los acaben por lo que me hicieron, dijo, perdónalos. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Seguro algunos de nosotros, estando en esa condición, si hubiéramos tenido esa capacidad, lo hubiéramos hecho. Hubiéramos llamado 2 legiones de ángeles para que acaben con nuestros enemigos. ¿Verdad? Esta, hermanos, fue la expresión más revolucionaria de toda la historia. Lo que Jesús exclamó en la cruz del Calvario lo cambió todo. Le pidió al Padre que nos perdone nuestros pecados, que nos perdone nuestras ofensas, que nos perdone lo que hicimos. Y esto es lo que el día de hoy vamos a ver en este día. Y lo que quiere el Señor es que nosotros vivamos conforme a este principio, esta verdad, y que tengamos la capacidad como creyentes de perdonar también. Es de esto lo que vamos a ver en este día. Vamos a hablar del perdón, de sus beneficios que tenemos al perdonar, pero también de las consecuencias si te niegas a hacerlo, si te niegas a otorgar el perdón. Entonces, 2 cosas que debemos tener en cuenta antes de abarcar con este tema. El primero, hermanos, es que otorgar perdón, cuando tú vas a otorgar perdón a una persona, no debe basarse en una decisión que tú debes de tomar, sino que debe basarse en un mandamiento que tú debes de cumplir. Eso lo puede apuntar. Otorgar perdón no se basa en una decisión que tú debes de tomar, sino en un mandamiento que tú debes de cumplir. Ese es un primer principio que tenemos que tener en cuenta. El problema está en que si tú no perdonas, hay malas consecuencias. Mire lo que dice 1 Corintios 2, versículo 10. 1 Corintios 2, 10, para los que apuntan, dice ahí, y al que vosotros perdonáis, hablando Pablo, hablando acerca del perdón, el apóstol Pablo dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y fíjese la consecuencia del por qué si tú no perdonas. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muchos cristianos en las iglesias, hermanos, alaban y cantan a Dios, profesan tener victoria y dicen, somos más que vencedores en Cristo, pero le aseguro que no son vencedores, porque seguramente tienen rencor en su corazón, tienen falta de perdón en su corazón, y esto no los deja avanzar en su vida como creyentes. Seguramente tienen a un padre que los abandonó desde pequeños, a una esposa, un esposo que les fue infiel y que no logran perdonar. Seguramente algún vecino, algún colega del trabajo los ofendió y eso ha cargado sus corazones. Vienen a cantar a la iglesia los domingos, pero con eso cargado en su corazón, porque no han tenido la capacidad de perdonar. Pero dice aquí que Satanás puede manipular tu vida si tú tienes esto en tu corazón. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Se da cuenta? Entonces, 2 problemas pasan cuando yo no perdono. Primero, Satanás tiene ventaja sobre mí. Él va a maquinar y va a hacer maquinar en mi mente cosas que yo no debo hacer. Y segundo, es que yo no alcanzo la gracia de Dios. Mire lo que dice Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Se da cuenta? Entonces, lo primero es que Satanás gana ventaja sobre mí. Lo segundo es que yo no alcanzo la gracia de Dios si yo no tengo la capacidad de perdonar. Entonces podemos notar lo terrible de este asunto. Es algo terrible si yo no perdono a mi hermano cuando alguien me ofende. Ahora, yo no ignoro que cuando alguien nos hace mucho daño, es muy difícil perdonar. Es muy complicado perdonar. Dios tiene que ayudarnos verdaderamente en nuestro corazón para tomar
ese ánimo y poder perdonar como un mandamiento que el Señor nos ha mandado. Y es de esto lo que el Señor está hablando en esta parábola que se refiere en este día. Entonces, un par de principios que vamos a ver a través de este pasaje que nos van a ayudar mucho acerca del perdón. El primero, hermanos, es que el perdón es interpersonal. El perdón es interpersonal. Mire lo que dice Pedro en la pregunta que le hace el Señor en el versículo 21 de Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hay que recalcar que el perdón es interpersonal, hermanos, porque por ahí existen muchas enseñanzas, o tal vez usted ha escuchado a alguien decir: es que tú tienes que perdonarte a ti mismo, ¿verdad? Cuando usted ha tenido que ir a pedir perdón, ha ofendido, ha hecho algún daño, usted siente una carga en su corazón y vive con esa carga. Y alguien le dice: pero es que tienes que perdonarte. Ya esa persona te perdonó, Dios te perdonó, pues ahora perdónate tú. Pero eso no es bíblico. Porque si nos damos cuenta aquí, el perdón es interpersonal, es cuando alguien te ha dañado o cuando tú has dañado a alguien, es que se otorga el perdón, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando una persona piensa así, no está entendiendo el significado del perdón, porque tú perdonas cuando alguien te ofende. Ese es el punto. Ya dije yo al inicio, entonces, que el perdón no es algo que yo debo sentir hacerlo para ir. Cuando yo sienta perdonar, ahí iré. Pero no es un sentimiento. El perdón es un mandamiento que Dios nos manda a hacer. Perdonaos de todo corazón vuestras ofensas. ¿Verdad que sí? Ahora yo, si tomara ese consejo de esas personas que dicen: perdónate a ti mismo, yo podría hacerlo 1000 veces, pero me sentiría igual. Porque lo que yo debo primeramente tener en mi corazón seguro es que Dios me ha perdonado la ofensa que yo he hecho, y segundo, que la persona a la que yo he ofendido me ha perdonado. Y entonces yo debo de creer en ese perdón que esa persona me ha hecho y que Dios me ha hecho, y podré vivir en paz. No necesito perdonarme a mí mismo. Es por eso que Pedro dice: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Porque el perdón es interpersonal entre 1, 2 o 3 personas que se han ofendido. Tenemos que entender también, hermanos, que el perdón es uno de los problemas o de las dificultades más grandes que nosotros los seres humanos enfrentamos. Es uno de los problemas más grandes en general. Sea que tengamos que perdonar o pedir perdón, como ya dije, es bien difícil. Pero el no sentirse perdonado es aún más difícil todavía, porque como ya le dije antes, es una carga que nosotros tenemos. ¿Ustedes conocen a un personaje llamado David en la Biblia? Pues miren lo que dijo David estando en esta condición. Él dijo en el Salmo 32, después que él había pecado con Betsabé en contra de Dios, en el Salmo 32, versículo 1 en adelante, él dijo lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. David estaba teniendo una carga en su corazón de falta de perdón, porque no había tenido suficiente fe de creer que Dios ya la había perdonado. David no debía perdonarse él mismo, sino que él debía creer en el perdón que Dios le otorga, y también obviamente sentir el perdón por parte de Betsabé, a quien él dañó, porque ustedes saben que él pues cometió adulterio con ella y mandó a matar a su esposo. Entonces es una carga que David tenía, y él sentía esa falta de perdón, y por eso dice aquí: bienaventurado el varón a quien Dios le perdona sus transgresiones, porque él no se sentía todavía perdonado por parte de Dios. Y de hecho creo que la mayor parte de su vida vivió con eso en su corazón, ¿verdad? Entonces eso como primer principio. El segundo principio que vemos en este texto, mis hermanos, es que el perdón es incómodo. El perdón es incómodo. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Por qué dice esto Pedro? Si nosotros nos vamos al contexto de esta pregunta de Pedro, vamos a ir un pasito más atrás en los versículos que nuestro hermano Abel nos compartió,
cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos en el contexto de la iglesia, de la comunidad, de la comunión de los otros, cuando el Señor le dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndelo. Y tal, y los demás pasos que ya vimos, ¿verdad? En ese contexto, después de todo esto, lo que dijo el Señor, Pedro le dijo, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Verdad? Ahí fue la pregunta. Ese fue el contexto. Cuando hay pecado entre hermanos, ese es el contexto de la pregunta de Pedro. Ahora, ¿por qué digo que el perdón es incómodo, hermanos? Porque es más difícil perdonar a una persona que nos defrauda más de una vez. Porque cuando alguien te hace daño una vez, un enemigo, un vecino, que tú lo ves de vez en cuando, te hace un mal, perdonarle una vez cuesta, pero no es imposible, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando vienes a la iglesia y hay un hermano que peca contra ti, te ofende, te pide perdón, se perdonan, pero pasan los días y vuelve y te ofende, y así? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a este hermano, Señor? ¿Cuántas veces tendré que perdonarlo? El perdón es incómodo porque dentro del contexto de la iglesia, reperdonar a un hermano se vuelve complicado. ¿Verdad que sí? Se vuelve complicado, y es de esto de lo que Pedro está hablando en este texto. ¿Cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿3 veces como los rabinos enseñaban en ese tiempo? No, Pedro, Pedro soy más espiritual. Yo hasta 7 veces, Señor. ¿Y qué le responde Jesús? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Debes perdonar más de lo que tú piensas, porque siempre va a haber ofensas en medio de los hermanos, porque donde hay pecadores, hay pecado, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Hasta 70 veces 7. Entonces el perdón, hermanos, como segundo principio, es incómodo, porque tenemos que perdonar y perdonar y perdonar y perdonar, ¿verdad? ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Otro principio que vemos en este texto es que el perdón es incondicional. El perdón es incondicional. Quiere decir que yo debo o no debo imponerle a la persona a la cual le voy a pedir perdón que ella haga algo para que yo le pueda perdonar. Yo no puedo imponer una condición. Si él hace esto o aquello, entonces yo le perdono. Si él me dice o me asegura esta cosa, entonces ahí sí yo le perdono. Pero hasta que no haga esto o aquello, no cambie aquí y allá, yo no le puedo perdonar. Y ponemos una condición para poder perdonar. Y es que Cristo nos puso condiciones a nosotros para perdonarnos. ¿Verdad que no? Cristo no te dijo, Martín, si tú no cambias, yo no te perdono en la cruz. No, Él exclamó en la cruz, perdónalos, Señor, perdónalos a todos nosotros. ¿Verdad? Entonces, no debemos imponer una condición para otorgar perdón. El perdón se debe dar incondicionalmente. Hay una historia, una anécdota que cuenta un pastor que dice que en una ocasión había 2 vecinos que se habían peleado, habían discutido grandemente, se habían faltado el respeto y no se podían ni ver. Dice que cuando el otro vecino lo espiaba y si estaba afuera, ese otro vecino no salía. No podía ni ver a ese vecino. Estaba tan ofendido con él. Pero llegó un día que se fue a hacer un chequeo médico y este hombre, el médico le dijo, mire, usted tiene pocos días de vida, va a morir y tiene que estar alerta. Entonces este hombre preocupado dice que llamó a su pastor y le dijo, pastor, tengo esta situación, me han detectado que estoy con una enfermedad y que en pocos días voy a morir. Y yo quiero estar en paz con todos, ¿qué tengo que hacer? Entonces dice que el pastor le dio un consejo y le dijo, bueno, primeramente, ¿cómo está tu relación con Dios? El hombre dijo, yo creo que bien, yo leo mi Biblia, oro, voy a la iglesia, mi comunión con Dios está bien. Ah, está bien, ¿y cómo va tu relación con tu prójimo? ¿Tienes algún problema con alguien? Y él dijo, sí, yo tengo un vecino que no lo puedo ni ver. Ese hombre me ha hecho la vida imposible y yo no quiero saber nada de esta persona. Y entonces el pastor le dijo, ahí tienes un problema. Si tú vas a morir y quieres llegar en paz, tienes que perdonar. Llame a ese vecino y pídele perdón. Entonces este hombre preocupado porque iba a morir, dice que ya estando en la cama del hospital, le llamó a este vecino. Le llamó y le dijo, mira vecino, quiero que vengas porque me han detectado esta enfermedad y voy a morir y yo quiero pedirte perdón. Entonces dice que el vecino fue, se acercó a él, se sentó al lado de la cama donde estaba ahí el hombre enfermo y dice que le dijo, mira vecino, yo te pido perdón por lo que te he hecho
tenía odio contra ti, rencor, y yo no quiero irme así. Te pido que me perdones. Y el vecino le dijo, claro que sí, vecino, yo te perdono, no pasa nada, tranquilo, vete en paz, no pasa nada. Y se fue. Y dice que cuando este hombre se estaba yendo, el que estaba enfermo se levantó de la cama y le dijo, pero una cosa, si yo me recupero, ese perdón no vale. Tremendo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que es un perdón con condición. Si yo me muero, te perdono, pero si no, yo no te perdono. Entonces, eso no es un verdadero perdón, eso no se vale. Eso no es un perdón. Pero a veces, hermanos, nosotros somos así. A veces nuestro esposo, nuestra esposa nos ofende. Y la mayoría siempre somos los esposos los que más hacemos ahí enojar a la esposa, ¿verdad? Y las esposas a veces dicen, hasta que no me pida perdón, o hasta que no venga humillado, o hasta que no deje de hacer esto que ya le he pedido que no haga, yo no le perdono. Pero no debe ser así, hermanos, eso es poner una condición. Debe ser incondicional el perdón. Jesús en la cruz nos perdonó y nunca dijo, si ustedes dejan de hacer esto o aquello, yo les perdono. No, Él confesó y dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Eso fue un perdón incondicional por parte de Cristo. Amén. Otro punto, otro principio que vemos es que debemos perdonar siempre. Después de la pregunta de Pedro, Jesús le respondió y le dijo que tenía que perdonar hasta 70 veces 7. Y cuando usted multiplica la suma de la resta de este número, dan 490 veces que usted tiene que perdonar. 490 veces son 70 veces 7, ¿verdad? Bueno, muchas veces ha habido un montón de pastores que dicen, bueno, el 7 es el número de la perfección y por eso hay que perdonar 7. Y a veces la gente se queda como un poco insatisfecha con la respuesta, ¿verdad? Pero hermanos, hay un lugar en la Biblia donde aparece este número. En el libro de Daniel, ahí en el Antiguo Testamento, dice que después de Daniel haber estado orando durante 21 días por el pueblo, y dice que alguien bajó para hablar finalmente con él, y él estaba hablando y diciendo, mientras yo peleaba contra el príncipe de Persia, en su oración, etc. Dice que en esta profecía, en Daniel 9:24, el ángel le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tú y tu pueblo. 70 semanas, y semanas en hebreo es 7. O sea, 70 semanas, le está diciendo lo mismo. 70 semanas están manifestadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pero fíjese para qué. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ahí está el punto. Mientras nosotros estemos en esta tierra, mientras el Señor no venga y ponga fin al pecado y a la prevaricación, nosotros debemos perdonar. Hasta cuando se ponga fin. Por eso hasta 70 veces 7. Quiere decir que siempre, siempre, siempre yo tengo que perdonar. Porque vivimos en un mundo lleno de pecado, con hermanos que algunos son débiles todavía, otros hermanos que todavía tienen que seguir creciendo espiritualmente, y todos nosotros cometemos errores. Entonces yo tengo que aprender a perdonar todos los días incondicionalmente. Es de eso de lo que está hablando esta enseñanza, de que nosotros debemos perdonar siempre. Después de todo esto, entonces Jesús, para demostrar cómo funciona el perdón, cómo Dios nos perdonó a nosotros, Él refiere esta parábola a Pedro, la parábola que estamos leyendo. Le dice en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, su señor ordenó venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y dice el versículo 27 que el señor de aquel siervo, cuando este hombre le dijo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré. Dice que este señor le dijo a aquel siervo que le perdonaba su deuda, ¿verdad? Pero hay una cosa aquí. ¿Por qué le perdonó su deuda? ¿Qué fue lo que le llevó a perdonar la deuda a este siervo? ¿Perdón? Le suplicó, pero al hombre está bien. ¿Pero qué? No. Por ahí vamos.
este hombre, este rey o este señor a quien le debía el dinero, tuvo misericordia, tuvo compasión de aquel siervo porque le debía una gran cantidad de dinero que él no podía pagar. Dice ahí que él no podía pagar esa deuda. Y el Señor le perdonó esa deuda. No le dijo, bueno, págame después. Le perdonó la deuda porque sabía que no podía pagarla. Y ahí viene mi segundo punto, la raíz del perdón. ¿Qué le llevó a este señor perdonar la deuda de aquel siervo? Dice el versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia. Eso fue lo que le llevó a perdonar, la misericordia. Tuvo que tener misericordia para soltarle y perdonarlo. Eso es lo que nos enseña el texto a nosotros, que cuando nosotros vamos a otorgar perdón a otra persona, debemos tener un corazón misericordioso, hermanos. Misericordioso. Porque no es fácil perdonar. No es fácil perdonar. Ahora, la dificultad se encuentra cuando nosotros pensamos que aquella persona que nos ofendió no se merece el perdón. ¿Usted ha escuchado eso? Eso es lo más común para nosotros no perdonar. No, yo no le perdono porque este no se merece que yo le perdone. Me hizo mucho daño. Y este no se merece mi perdón. O esta persona, él no se merece. Pero escuche bien, mi hermano, si usted ha pensado algún día de esta manera, déjeme decirle que no está pensando bíblicamente. Porque el perdón nunca es para alguien que se lo merece. El principio del perdón es para alguien que no se lo merece. Ese es el principio del perdón. Si usted piensa de otra manera, eso se llama karma en el mundo. Usted sabe lo que es el karma, ¿verdad? Dicen que cuando una persona hace mal, ese mal se le va a volver. Eso es pagar con la misma moneda. Querer hacer el mal que me hizo, eso es lo que se merece esa persona, ¿verdad? Pero la Biblia no nos manda a hacer esto. Todas las otras religiones viven conforme a este principio del karma, ¿verdad? Y ellos piensan, esta persona no se merece mi perdón, porque me ha hecho mucho daño, yo no le puedo perdonar. Pero como ya dije antes, el perdón es para personas que no se lo merecen, porque vamos una vez más a nuestra vida. Es que nosotros merecíamos que Dios nos perdonara, y mucho menos que diera a su Hijo unigénito por nosotros para morir en la cruz. No lo merecíamos. Entonces, si hubiéramos pensado en este principio de que si se merece, entonces nosotros no nos merecíamos el perdón, hermano, y no fuéramos salvos. Y es por eso que debemos tener la mente de Cristo para poder perdonar, bíblicamente. Entonces, nosotros muchas veces queremos la misericordia de Dios. Sí, Señor, gracias que tú me perdonas, pero a ese que me ofendió, que el karma le castigue. A veces reaccionamos así, que la vida se ocupe de que pague lo que me ha hecho. Y no estamos reaccionando como Dios ha reaccionado con nosotros. ¿Verdad que no? Y lo malo es que muchos de nosotros le decimos al Señor eso. Muchas gracias, Señor, por salvarme, tuviste misericordia de mi vida. Pero a ese que me ofendió, que la vida se ocupe de él. Que se lo lleve el chancla, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque yo no le voy a dar mi perdón, no se lo merece. Escuchen algo, hermanos, y esto es algo muy serio. Estaba leyendo y dice que unos eruditos hindúes, ustedes saben que los hindúes creen en la reencarnación, ¿verdad? Dice que unos eruditos hindúes se reunieron, estudiados ellos, capacitados, para calcular cuántas reencarnaciones se necesitaban para borrar los pecados en esta vida de una persona. Y dice que ellos, haciendo cálculos, llegaron a la conclusión de que se necesitan 6.800.000 encarnaciones para hacerlo. O sea, tú tienes que morir y reencarnarte 6.800.000 veces para que se te perdone tu pecado. Eso es a lo que ellos llegaron. Pero, ¿dónde está el problema? Que eso es para que te perdonen cuando tú has ofendido a una persona que es finita. Porque nosotros somos seres finitos. Pero para que alcanzar el perdón de Dios esto no funciona, porque nosotros hemos ofendido a un Dios que es infinito. Y todas las reencarnaciones y todas las vidas que tú tengas nunca te cansarán para que Dios te pueda perdonar. Si es que fuera de ganarse el perdón de esa manera, ¿verdad? Entonces es imposible hacerlo. Debemos recordar entonces que Dios nos salvó y nos perdonó, aunque no lo merecíamos, porque tuvo misericordia de nosotros. Y así como nosotros fuimos tratados, es que nosotros debemos tratar a los demás.
Eso es lo único, hermanos, que va a poder cambiar este mundo. Eso es lo único que vamos a mostrar nosotros a las demás personas cuando le digamos soy cristiano. El perdón en nuestros corazones. No un deseo de venganza, sino que verdaderamente podamos tratar con gracia y misericordia a las demás personas. Eso es lo que nos va a distinguir de ser un verdadero cristiano o no. Amén. Amén. Mire lo que dice Efesios 4, versículos 31 y 32. Dice allí, si tú eres creyente, esta palabra es para ti, cristiano, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, primeramente, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es un mandato para todas las personas, para todos nosotros que somos creyentes, mis hermanos. La parábola dice que ese siervo le debía 10,000 talentos a este señor. Estos 10,000 talentos eran unidades de peso, eran unas como monedas de peso que tenían un valor, podían ser de oro o de plata. Pero se dice que este dinero que le debía, estos pesos que le debía este hombre, tenían un equivalente más o menos a 10 millones de dólares en nuestro dinero actual. 10 millones de dólares. Y 10 millones de dólares era el ingreso anual de Israel en aquellos tiempos. O sea, ese hombre era imposible que pueda pagar esa deuda. Y es por eso que el Señor le dijo, mira, no me vas a poder pagar, mejor te lo perdono. Y le perdonó. Ahora, un siervo, un obrero, no podía pagar esa suma de dinero. Era algo imposible. Aunque trabaje toda su vida, ¿verdad? No podía pagar esa cantidad de dinero. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver aquí es por qué está comparando en esta parábola el pecado con una deuda. Porque es de eso de lo que está hablando. ¿Por qué está haciendo similitud al pecado con una deuda? Porque nosotros debemos saber que cada vez que pecamos en contra de Dios, nosotros incurrimos una deuda delante de Dios. Todos somos deudores delante de Dios por causa de nuestros pecados, desde el más pequeñito que nace hasta el más viejo. Porque los niños pequeñitos, con pequeñitos, bonitos y que se los apapacha uno, son pecadores también. Y se muestra ese pecado en sus corazones desde pequeños. Son desobedientes, malcriados, chillan, ¿verdad? Son egoístas, no quieren prestar los juguetes, etc. Pues ellos también, cuando van pecando, ya van a una edad de conciencia y pecan, ese pecado se les es contado como una deuda delante de Dios. Ahora imagínese el que peca todos los días. Va acumulando y acumulando y acumulando una deuda que nunca podrá pagar delante de Dios. En el Antiguo Testamento hay un principio acerca de esto, hay un pasaje que nos habla de esto. En Levítico 5, versículo 15, dice allí, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata, de ciclos del santuario, en ofrenda por el pecado. Lo que enseña este pasaje es que tu pecado tiene un costo delante de Dios. Cada vez que tú pecas, acumulas una deuda delante de Dios que un día vas a tener que pagar, sea en esta tierra o el día que tú mueras delante de Dios. Pero no vas a pasar, o Dios no va a dejar pasar por alto nuestros pecados, ¿verdad? Y en esta parábola habla de un hombre que no podía pagar esta deuda, y esta parábola habla de nosotros. Somos nosotros ese siervo que no podemos pagar la deuda de tanto pecado que hemos acumulado delante de Dios. El Señor nos perdonó y nos dijo, sé libre. Es por eso que tuvo que venir Jesús a morir en una cruz, a dar su vida para que Él pudiera pagar nuestra deuda. Es por eso cuando Jesús fue crucificado, después que Él clamó al Padre que nos perdonara, Él dijo unas últimas palabras. Unas palabras que en hebreo son tetelestai. ¿Usted ha escuchado estas palabras? La famosa palabra tetelestai quiere decir consumado es, o la deuda está pagada. Eso es lo que vino a hacer Cristo en la cruz. Y es interesante, hermanos, esta palabra, porque su tradición en griego
quiere decir la deuda está pagada, está cancelada. Y se cuenta que en los hallazgos de unos rollos en el Mar Muerto, ustedes saben que se hallaron unos rollos de la Biblia, del Antiguo Testamento, que comprueban que la palabra de Dios es la palabra de Dios, que es verdadera. Se dice ahí que en Qumran también se encontraron junto a estos unos rollos de contabilidad de personas que habían pagado sus impuestos en aquel entonces. Cuando ellos vieron estos rollos, ¿saben lo que había en el rollo? Ellos ponían un sello, ¿verdad? Un sello como de plástico que ponían con un anillo. ¿Saben lo que ponían esos rollos que ya estaban pagados esas deudas? Ponía cancelado, ponían tetelestai, 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 que quería decir pagado, pagado, pagado. Pellé, para los que no hablan español o no entienden. Pellé, se pellé. Entonces, esto, cuando Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, el Señor dijo, pagado. Está pagada tu deuda delante de Dios. Tetelestai, estás pagado, está pagada tu deuda y ahora tienes acceso al reino de los cielos. Y cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y cuando nosotros le confesamos nuestros pecados a Dios y nos arrepentimos, ese sello está puesto en nuestra frente, en nuestro corazón, para poder entrar al reino de los cielos. Bendita gracia de nuestro Señor, hermanos, que pagó por nuestros pecados sin merecernos. La Biblia entonces nos enseña que cada hombre que nace en esta tierra nace en pecado. En el vientre de mi madre me concebiste en pecado, dijo David. ¿Verdad? Entonces esa es una deuda que tenemos delante de Dios que nunca podíamos pagar, ni con buenas obras, ni con buenas acciones, ni con toda la caridad del mundo, ni con todo el dinero que fuese. Nunca vamos a pagar esa deuda delante de Dios. Es por eso que tuvo que venir Cristo a morir en la cruz para salvarnos, mis hermanos. Y por eso estamos aquí adorando y glorificando su santo nombre. Por eso es que todos los días le decimos gracias, Jesús, por tomar mi lugar en esta cruz. Y le adoramos y le bendecimos y rendimos nuestras vidas a sus pies, a nuestro bendito Salvador. Amén. El Salmo 49, versículo 6 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir o rescatar al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de sus vidas es de gran precio y no se logrará jamás. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Recuerda, cada vez que tú pecas, incurres una deuda delante de Dios. Y esa deuda se te será cobrada en esta vida o en la vida venidera, cuando estés delante de la presencia de Dios. Entonces dice el versículo 25 de nuestro texto, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Esto es muy importante, hermanos, porque en el Antiguo Testamento, cuando tú no podías pagar una deuda, como allí no había tarjetas de crédito como en estos tiempos, la única opción que tú tenías era venderte como esclavo. O vender a tu hijo, o a tu esposa, a tus hijas como esclavos. Porque en ese tiempo la trata de esclavos era muy pagada, costaba mucho dinero. Entonces, lo que hacían estas personas que estaban endeudadas y no podían pagar, se rendían y decían, voy a servirte, voy a ser tu siervo. Y era la única manera que tú tenías para pagar en aquel entonces. Ahora, la enseñanza es que tu pecado te vuelve esclavo de tu pecado. Tu pecado te vuelve esclavo del diablo, y cuando Jesús nos rescata, lo que Él hace es rescatarnos de esa esclavitud del pecado y rescatarnos de la esclavitud de las garras de Satanás. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que significa la palabra redimir. En aquellos tiempos, cuando una persona, cuando había un mercado de esclavos, y alguien iba a comprar un esclavo, costaba mucho dinero. Y esas personas pagaban ese dinero y los ponían en esclavitud para servicio. Ahora, lo que la palabra de Dios nos enseña es que Cristo vino a comprarnos a nosotros, que estábamos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, de este mundo, pero esa deuda que nosotros debíamos, o ese pago por nuestra libertad, le costó la sangre y la vida a Cristo. Quiere decir que tu vida vale mucho delante de Dios. Tu alma vale mucho delante de Dios. Y es por eso que Él se dio en la cruz, para salvarnos y redimirnos. Y una vez que Él nos compró, aunque le costó su vida y derramó toda su sangre, por amor lo hizo. Cuando Él nos trajo a Él, no nos hizo esclavos, sino que nos dio libertad. Y dijo, eres libre. Y en aquellos tiempos, a los que eran esclavos les ponían una vestimenta, algo que los distinguía de las personas que no eran esclavos.
Y cuando alguien compraba un esclavo y le daba libertad, le ponía ropas nuevas y lo dejaba en libertad. Y cuando el Señor nos compró a nosotros de nuestra esclavitud, nos vistió con ropas nuevas. Nos declaró justos delante de Dios. Nos perdonó nuestros pecados y nos dejó en libertad para servirle a Él. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Ahora muchas personas dicen y tienen un razonamiento, ¿verdad?, de querer esforzarse para alcanzar la gracia de Dios, para alcanzar la salvación en el Señor. Y dicen, yo voy a esforzarme, voy a hacer un esfuerzo grande para no matar, para no robar, para no ofender a nadie. Y quieren ganarse su salvación a modo de esfuerzos y sacrificios. Pero como ya hemos visto, esto es imposible, nunca podrás hacerlo. Romanos 4, versículos 3 y 5 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, por fe. Pero dice ahí, versículo 4 de Romanos 4, pero al que obra, mire bien, al que obra, al que cree en el karma, al que cree en buenas obras, al que cree que ayudar a los pobres le va a ayudar para la salvación, dice, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, si tú quieres ser salvo, no intentes hacer buenas obras delante de Dios para agradarle. No intentes querer ayudar, ser caritativo con todo el mundo para ganarte un favor delante de Dios. Solamente tienes que creer por fe en aquel que justifica al impío, es decir, en Cristo. Y tú vas a ser salvo de la esclavitud de tu pecado. Es lo que hizo el Señor. El Señor de aquel siervo, entonces, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Gracias al Señor, gracias a Dios que Él no escucha nuestros razonamientos, nuestra lógica de que si yo hago esto o aquello, Dios cuando esté en el cielo me va a perdonar, ¿verdad? Gracias a Dios que Él no escuchó eso, sino que más bien el Señor envió a Cristo para que podamos creer en Él y darnos salvación. Mire lo que dice el Salmo 86, versículo 5. Salmo 86, versículo 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y el Salmo 103, 10 y 11 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ese es nuestro Dios, grande en misericordia, rico en perdonar. Y cuando tú vienes con un corazón constrito y humillado delante de Dios, no vas a ser echado fuera, sino que el Señor en su gracia perdonará tus pecados y te dará la salvación en Cristo. Amén. Es por eso que hay un corito por ahí que dice, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Amén. Esa es la gracia que nos sostiene, mis hermanos. Entonces, vamos a mirar un tercer punto, ya vamos a ir terminando. Los resultados de no perdonar. Habíamos dicho al principio, ¿verdad?, que íbamos a ver las consecuencias que tiene no perdonar. Ustedes saben, hermanos, que hoy en día en los teléfonos móviles, en las aplicaciones modernas, están compuestas en los mensajes de emojis, lo que se llaman los emojis, ¿verdad? Las caritas, las manos y todo este tipo de cosas. Hay un emoji que es muy popular, que lo usamos mucho, ¿verdad?, que es este. El del dedito, ¿se recuerdan? Ahora, ¿ustedes saben de dónde viene ese gesto? ¿Ustedes saben de dónde viene esto? ¿No? En el tiempo de los romanos, cuando habían batallas de gladiadores, había el emperador romano que estaba en la tribuna, y dice que cuando los gladiadores peleaban, cuando el gladiador que estaba venciendo ya tenía a su oponente en el suelo, antes de clavarle la espada, él tenía que mirar al emperador. Y el emperador hacía así y quería decir misericordia, perdónale la vida. Pero si el emperador hacía así, era muerte. Entonces tenía que clavarle la espada y morir. Entonces de ahí viene esto. ¿Y qué quiere decir esto? Misericordia. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nosotros, a causa de nuestros pecados, de nuestra maldad, estábamos a punto de ser atravesados por la espada de Dios, cuando estábamos mirando hacia arriba, el Señor hizo así con nosotros. Misericordia. Y nos perdonó la vida. El Señor no hizo esto. El Señor hizo así. Nos perdonó la vida, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo terrible? Que muchos de nosotros
en el trato con otras personas, como ya le dije antes, cuando alguien nos ofende, nosotros a ese, muerte. A ese yo no le perdono, ¿verdad? Muchas veces hacemos esto. A mi papá que me abandonó, fuera. A mi esposo, a mi esposa que me fui infiel, fuera. No le perdono. A mi hijo, a mi nieto, aunque se haya portado mal, me haya ofendido, no pasa nada. Y en esa posición nos ponemos como dioses, decidiendo a quién damos perdón y a quién no. Y eso es un grave error, mis hermanos. Por eso yo quiero invitarle a que nosotros podamos ver las consecuencias de no perdonar a otros las ofensas que tienen cuando pecan contra nosotros. Una primera consecuencia es que crece resentimiento en nuestro corazón. Resentimiento. Mire lo que dice nuestro texto en el versículo 28 al 30. Pero saliendo aquel siervo, halló a otro consiervo que le debía también 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas éste no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Este hombre debía $10,000 al Señor y le fue perdonado, ¿verdad? Le perdonó por misericordia. Pero a él había otro siervo que le debía $1,000. Y cuando este hombre vino a decirle que le pagara y le refirió lo mismo que le dijo al Señor, le dijo, ten paciencia conmigo y yo te le pagaré todo. Lo mismo que él dijo al Señor, este hombre malvado no le perdonó, sino que dice que lo cogió y lo echó a la cárcel. No fue capaz de perdonarle. Y muy seguramente lo hizo porque esta persona tenía remordimiento, tenía rencor en su corazón. Lo estuvo buscando seguramente durante mucho tiempo para que le pague la deuda, pero no le encontraba y ese rencor fue creciendo, que cuando lo vio, dice allí que le tomó del cuello, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, y literalmente dice que lo agarró del cuello y le dijo, págame lo que me debes. Fue así literalmente, hermanos. No tuvo compasión como él hizo. Eso fue lo que hizo este hombre, llevado por su remordimiento, no pudo olvidar esa deuda y reaccionó de esa manera pecaminosa y mandó a la cárcel a ese hombre. Él no se acordó que hace unos minutos su Señor le había perdonado una deuda mucho más grande y él no tuvo la misma compasión y la misma misericordia de perdonar. Hay otra historia que me escuché por allí que dice que un hombre se fue de vacaciones a Italia y se alquiló una casita en las montañas. Y dice que todos los días había una viejita, una curiosidad que había una viejita, que todos los días dice que el cementerio estaba arriba en la montaña y esta viejita subía todos los días al cementerio. Y para llegar al cementerio había 3 horas de ida. 3 horas de ida y 3 horas de vuelta todos los días. Llueve, truene, relampaguee, dice que esa viejita iba al cementerio. Entonces este hombre, como era turista, estaba ahí, le sorprendió. Y hablaba con su esposa y le decía, seguramente esa viejita va a visitar la tumba de su esposo o de su hijo, tal vez que murió, a recordarlos todos los días. Y dice que comentando ahí con los vecinos del barrio, le dijo, no, te equivocas. Esa viejita sube a esa tumba porque ahí fue enterrada la peor de sus enemigas. Y todos los días sube para pisotear y escupir en la tumba de su enemiga. Y se toma el tiempo, 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, todos los días, para ir y escupir en la tumba de su enemiga. Porque vivió su vida llena de rencor en su corazón. Porque no fue capaz de perdonar y cargaba con eso en su espalda todos los días. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Saben, hermanos, lo que significa la palabra remordimiento? Es volver a sentir el daño que me hicieron. Entonces, cuando una persona te ha ofendido y tú te recuerdas, tú vives con remordimiento en tu corazón y vuelves a sentir esa herida que te hicieron. Eso es vivir con remordimiento. Y mucho peor si tú te encuentras a esta persona de frente. Lo ves por ahí y vuelve otra vez eso a tu corazón. Como no fuiste capaz de perdonar, eres capaz de ir como este siervo y agarrarle del cuello y reaccionar más, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa, causa remordimiento en nuestro corazón cuando nosotros no somos capaces de perdonar. Pero ¿sabe qué es lo más terrible?
Es que tú estás cargando con eso en tu corazón y esa persona está feliz de la vida viviendo la fiesta. Y eres tú el que te amargas por todo el resto de tu vida por no tener la capacidad de perdonar. Por no obedecer al mandato de Dios de perdonar. Y es lo que hace que te cargas en tu corazón. Por eso alguien, escuche bien esta frase, acertadamente dijo que el resentimiento es como tomarte veneno y esperar que el que te hizo daño muera. Eso es el remordimiento. Tomarte tu veneno y esperar que el que te hizo daño se muera. Eso es el remordimiento, hermanos. Y saben, el resentimiento en estudios médicos y científicos se ha comprobado que es una de las principales causas de cáncer en el ser humano. ¿Se da cuenta? El remordimiento es una de las principales causas de cáncer en el ser humano, que hoy en día se han unido varios médicos y científicos para promover el perdón en muchos de los pacientes de cáncer que tienen cáncer en su vida. Porque el cáncer, el resentimiento, la ira, el enojo, el odio que tienen en su corazón por ofensas que han tenido, les ha llevado a desarrollar esas células cancerígenas en su cuerpo. Y muchas otras enfermedades que se desarrollan también. Está comprobado médicamente. Fíjese, el mundo que no conoce a Dios, médicos mundanos, están promoviendo el perdón para que hayan personas con más capacidad de sanidad o sanas. Pero lo terrible es que dentro de las iglesias, muchas veces como cristianos, no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Y el mundo ve eso y es un mal testimonio para la iglesia y es un mal testimonio para el evangelio. Llegas a la iglesia con tu Biblia debajo del brazo, pero te ves al hermano que te cae mal y ni lo saludas y te vas por un lado. ¿Dónde estamos con esto, hermanos? Esto no está bien. Es aquí en la iglesia donde debemos manifestar el perdón, la misericordia, donde si mi hermano me ofendió, voy donde él y le pido perdón, o le pido perdón si yo le he ofendido, y nos abrazamos y seguimos adelante, aunque sé que el día de mañana lo va a volver a hacer. Cuando Jesús iba a ir a morir a la cruz, Pedro le dijo: Jesús, que nada de esto te acontezca, no vayas para allá. Y él le dijo: Señor, aunque todo el mundo te abandone, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar, Jesús, yo voy a estar contigo. ¿Y qué le dijo el Señor? Esta noche me vas a negar 3 veces. El Señor sabía que Pedro le iba a fallar, pero aún así no dejó de subirse a la cruz a morir por él. No dejó de perdonarle. Y es lo que yo siempre he tratado de enseñar o explicar, que nosotros debemos vivir con esa perspectiva. Yo sé que mi hermano el día de mañana me va a ofender, pero igual lo voy a amar. Pero yo sé que él va a pecar contra mí. Yo sé que él me va a dañar. Pero no importa, yo lo voy a amar porque la Biblia me manda a hacerlo. Y cuando vives con este principio, mi hermano, créeme que vas a tener paz en tu corazón. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de una misericordia que te salga de adentro, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué dice ahí? De la manera que Cristo les perdonó, así también ustedes perdonen. Ese es el principio con el que debemos vivir, mis hermanos. Este es el punto de esta historia. Pero si nosotros no perdonamos, habrá malas consecuencias. Porque aparte del resentimiento, si tú eres creyente y no eres capaz de perdonar, tu reputación quedará manchada. Mire lo que dice ahí el versículo 31 de nuestro texto. Viendo sus consiervos lo que pasaba de este siervo que no quiso perdonar, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Si existe un lugar en la tierra, en este mundo, hermanos, donde el mundo debe ver el perdón manifestado verdaderamente, es aquí. Es aquí en medio de nosotros, es en la iglesia. Es cuando nosotros somos capaces de perdonar y vivimos en comunidad y en comunión, que los demás van a ser traídos al evangelio. Porque van a ver la gracia y la misericordia de Cristo reflejada en nuestros corazones. ¿Saben cuando los hermanos de José le vendieron? Antes de venderlo, ellos querían matarlo. Y José escuchó eso. Pero por una intercesión de su hermano, dijeron: no lo matemos, metámoslo en el pozo. Y luego decidieron venderlo, ¿verdad? Ustedes se recuerdan esa historia. Todo lo que pasó José en Egipto, le metieron en la cárcel. Lo trataron como un esclavo, le fue mal.
en sus inicios. Él podía haberse llenado de rencor en su corazón. Y cuando volvieron sus hermanos, él tenía el poder de decir, mátenlos a todos estos por lo que me hicieron. Pero ¿qué hizo él? Les perdonó. Pero no solo dijo, yo te perdono, hermano, no pasa nada, tranquilo. Vete y ya está. Vengan a vivir conmigo y yo les voy a dar todo lo que necesitan, les dijo José. Vengan con sus esposas, vengan con sus hijos. No les faltará nada porque yo voy a suplir sus necesidades. Cuando un hermano peca contra ti, esa es la actitud. Mi hermano pecó, no importa, yo lo perdono. Mi hermano, te invito a comer un sancocho mañana en mi casa. Mi hermano, te invito a tomarte un café en mi casa. Ven, conversemos, sigamos esa amistad. No pasa nada, hermano. Esa es, el perdón debe tener acciones, debe tener pies. Que tú debes hacer algo para mostrarle el perdón a tu hermano, no solamente de labios. Y es ahí donde se va a reflejar la misericordia de Dios. Y si tú no lo haces, tendrás un mal testimonio. Mira, ese hermano no es capaz de perdonar. Vive con remordimiento, vive con rencor en su corazón. Y serás visto mal dentro de la iglesia. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecemos y moldeamos la misericordia de Dios cuando nos perdonamos, hermanos. Ahí resplandecemos como luz, como testimonio a las naciones, ¿verdad? Y es de esa manera que los demás van a ser atraídos. Para ir terminando, hermanos, vamos mirando ahí el versículo 32 en adelante de nuestra parábola, de nuestro texto. Dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, fíjese bien, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Aquí vemos la retribución de Dios. La retribución de Dios. Muchos de nosotros citamos y conocemos de memoria el Padre Nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Y llegamos al versículo 2 y dice, perdona nuestras deudas, nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque tuya es la gloria, el poder, el reino por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí nos gusta el texto, pero el texto sigue. Y dice, ¿cuándo sigue? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay que avanzar en el texto y leer todo lo que hay. El Padre no nos perdonará. Es lo que nos muestra en nuestro texto de Mateo 18. Dice que al final de la parábola, que este siervo malvado fue entregado a los verdugos. Fue entregado a los verdugos. Ahora, los verdugos eran hombres que torturaban a estos hombres que tenían una deuda. No eran aquellos que ejecutaban y les daban muerte. Los torturaban, vivían torturándoles toda su vida por la deuda que tenían. Ese era el trabajo de los verdugos en aquel entonces. Entonces dice que este hombre le entregó a los verdugos para que lo torturaran, ¿verdad? La peor retribución cuando tú no eres capaz de perdonar, como tú fuiste perdonado, es que Dios te deje en manos de tu pecado y en manos de Satanás para que seas atormentado, para que seas torturado con eso en tu corazón. Y no vas a poder vivir tu vida en paz, atormentado para siempre, y comienza a crecer el rencor, el resentimiento, el odio en tu corazón, y eso será la retribución que tú tengas en tu vida. Y será una tortura para ti, porque no vas a ser capaz de hacerlo. Entonces, si tú eres cristiano, esto no quiere decir que tú pierdes tu salvación. Porque el perdón que Dios nos otorga cuando venimos a Cristo es un perdón posicional. Somos perdonados por la sangre de Cristo y eso no cambia. Somos adoptados como hijos de Dios. Tenemos la vida eterna porque es eterna y no se acaba. No quiere decir esto que si yo no perdono pierdo mi salvación. Porque hay enseñanzas que se ocupan de este pasaje y dicen que entonces podemos perder la salvación. Porque dice ahí que si yo no perdono, el Padre no me perdona, ¿verdad? Pero no quiere decir esto, hermanos. Entonces, después del perdón posicional, viene otro tipo de perdón, que es el tipo cuando vivimos en comunión con los hermanos.
Y algo de esto también nos deja ver Primera de Juan capítulo 1, hablando de la comunión. Mire lo que dice ahí. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si una persona no tiene a Cristo y no perdona, pues esa persona cuando muera va a ir al infierno. Dará cuentas delante de Dios de sus pecados y irá al infierno. Eso es así. Pero si una persona que ya es salva, nacida de nuevo, una persona que es creyente, no perdona el pecado, las ofensas de sus hermanos, ¿sabe lo que pasa? Que la comunión entre él y Dios queda cortada. Que la comunión entre los hermanos con los que tú debes vivir en comunión queda afectada. Y esa es una retribución que tú vas a tener por no perdonar el pecado de tus hermanos delante de Dios. Entonces, si tú eres cristiano, pero no eres capaz o no has sido capaz de perdonar, no vas a alcanzar tampoco el perdón de Dios. Es en ese sentido, no vas a alcanzar la gracia. Vas a ser atormentado, torturado con eso en tu corazón y no vas a poder vivir una vida plena cristiana, una vida plena en el Señor, porque vas a tener eso en tu corazón. Por eso yo hoy quiero invitarte para que si tú has tenido algo en tu corazón, algún hermano te ha ofendido, tú puedas escuchar el mandamiento de Dios de perdonar y el Señor te ayude a hacerlo. Y si tú no tienes a Cristo todavía, no eres creyente, igualmente tienes resentimiento, y si igualmente tienes falta de perdón, tienes odio contra alguien, yo quiero orar para que el Señor primeramente te perdone tus pecados, tú puedas sentir el perdón de Dios y haya paz primeramente en tu corazón, y entonces el Señor te capacite para que tú también puedas perdonar una vez hayas sentido su perdón. Amén. ¿Qué les parece si oramos, mis hermanos, entonces? Amén. Oh Padre bueno, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, bendito Dios, muchas veces nos exhorta, nos alienta, nos anima. Y en este día, bendito Señor, yo te ruego que tú, al igual que a mí, Señor, nos hayas exhortado a todos. Bendito Dios, y a nosotros que tú nos has salvado, nos has limpiado por la sangre de Cristo, que has sido misericordioso a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, de nuestras deudas, y nos has perdonado. Nos ayudes ahora a perdonar a los que nos ofenden también, Señor. Y quiero rogarte, bendito Dios, de una manera especial por aquellas personas que tal vez estén hoy aquí, que han sido ofendidas, que han sido dañadas, Señor. Que si tienen rencor en su corazón, odio tal vez contra alguien que les ha hecho algún daño, Señor. Que tu Espíritu Santo los asista. Que primeramente, bendito Dios, puedan clamar a ti por misericordia, para que puedan sentir tu perdón, se puedan sentir amados por ti, y que tú los capacites, Señor amado, para que puedan perdonar las deudas y los pecados de otros, así como tú nos perdonas cada día, Señor. Y que todo esto lo hagamos para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Por eso ponemos nuestras vidas en tus manos, oh Rey, y te damos a ti toda la gloria, Señor, porque solo tú eres digno. Te damos gracias por tu palabra, por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén, mis hermanos.